Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nostalgia Facu o Nostalgia FQ, como le quieran decir. Todavía no tenemos una pronunciación oficial, depende de ustedes todavía. Claro. Y Yo yo creo prefiero no que decirlo. yo creo que ustedes pensaban que ya la weá ya era ya, dejaron el proyecto, se fue a la cresta, pero no, pues acá estamos. En realidad no pensamos nada, Fernando. No, pues nadie piensa nada, si nadie escucha esta weá, pero pero déjame pretender, pues weón. No sé, está bien. Como siempre, Perdón. soy yo, Prosigue. Feño, y estoy acá con Fito. Hola, soy yo. Weón, siempre habla terrible animado, pero para la parte que hoy yo soy Fito, siempre Cierto, se sí. anímate, Perdón, weón, ¿cómo es la weá? perdón, Estoy acá con perdón. Fito. Hola, soy el Fito. Ah, qué buena, buena, esa salió de pana. Ya. Y estamos acá para hablar de la experiencia arcade para nosotros. Y para decirlo de una forma ya menos weona, porque cuando digo arcade nadie entiende de qué estoy hablando. De los flippers, vamos a hablar de los flippers para que entiendan los Vamos a weones. hablar de los flippers. Pero no se De les dice los... los flippers porque los flippers son los pinball, pues, weón. Porque los flippers son las gomitas. Sí, pues, weón, de los pinball. Sas. Exactamente. Sí, los No sé si pinball. algunos weones en algún... ¿Cómo le dicen a los... Si nos escucha alguna persona fuera de Chile, ¿cómo le dicen a los arcades en su país? Las A los arcade. maquinitas, las palanqueras. Creo que palanquera Eh. escuché alguna vez en algún lado, pero... Nah, en serio, yo nunca lo he En escuchado. serio, weón. Una wea así. Brígido. Tal vez estoy mintiendo. Nadie me va a fact-chequear acá. Bueno, yo mentí en el capítulo pasado, antepasado. Yo mentí en el capítulo ¿En el de antepasado, sí. Pokémon? ¿Qué mentira dijiste? Sí, Fe de weón, ratas en dije este momento. lo de Fe de ratas, gracias por el Fe de espacio, amigo. erratata. Eso, erratatas, gracias. Dije que la carta te la entregaban con la película, la primera, y no, era efectivamente la película 2000 la que te daba el Ancient Beam. Ah, el Ancient Mew es del Sí, Pokémon sí, 2000, ¿cierto? sí, Hablamos de... sí. Yo después lo recordé, me puse a pensarlo, lo busqué y no, sí, era eso. En fin, En así fin. con los flippers, Y así con los bueno. arcades. Bueno, ya. Entonces vamos a hablar de los fliperitos, de los arcades, de las maquinitas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de máquinas de videojuegos que operan a través de monedas. De eso vamos a hablar. Y de los locales que las tenían y a donde uno se reunía a jugar. Fito va a Ajá. empezar contándonos sus primeras experiencias con ir a los flipper. ¿Cómo Sus fue primeras tu...? experiencias con drogas. Ah, no, eso no. No, esa la vamos a contar en Eh, otro capítulo. en otro capítulo. En el capítulo de drogas. Mi primer. Ah, claro, yo conocí los flippers cuando tenía como 5 años. Porque mi tío, el hermano de mi papá, era fichero en un local de flippers. O El fue fichero, Fisherman. o estuvo. Exactamente, gracias. John the El Fisherman. John the Fisher. Eh, eh, ya basta, güey. Entonces, me acuerdo que esa vez mi tío me dio una ficha porque yo vi el arcade del Killer Instinct 1.5, que era espectacular. Y esa vez mi tío como que me dio una ficha y costaban 30 pesos las fichas. Bueno, mi papá también me llevaba ahí porque también era de estos típicos personas inquietas, desadaptadas que le gustaban los videojuegos. Entonces, también le parecía entretenido. Entonces, lo ideal para él era llevarme para allá y sabía que a mí me iba a gustar. La cuestión es que mi tío me dio una ficha que costaba 30 pesos. Y que Aclaremos era las de fichas. estas Uno de... por plata te pasan una ficha que tú describiste como la clásica ficha que es ondulada. ¿Cómo es? correcto, que tenía cinco... O sea, Claro, tiene dos... tres ondas por un lado y dos ondas por el Claro, otro. dos hendiduras por un lado y tres por el otro, correcto. De color estaño, ¿no es cierto? Claro, en eso habíamos Eh, quedado. Porque ya cagamos una grabación, por si acaso. Puta, estaba tratando de guardarme ese comodín, pero No, ya, bueno, sí, les ya cuento salió que ya. por culpa de mi incompetencia estuvimos recién diciendo estas mismas cosas, pero yo me di cuenta un poco tarde que no estaba grabando. Entonces ahora estamos grabando. Gracias. Bueno, con esta ficha jugué Killer Instinct 1.5 y jugué con Fulgor. Y fue dos Super. Fue una experiencia increíble, me encantó. Tengo que haber tenido como 5 años. Y después, ya como a los 7 8 años más o menos, mi papá estuvo en una buena pega en donde le pegaban bien, entonces le gustaba sacar a los niños a gastar dinero y a consumir.
Y me llevó a, me acuerdo en el Interplay en ese tiempo, cerraba tarde, cerraba tipo 2 3 de la mañana, una cuestión así, parece los fines de semana. Y nos llevaba a los dos así como a pasar el rato allá mientras yo jugaba. Principalmente juegos de auto a esa edad, pero ya así como buildeando estas ganas de jugar arcades, sobre todo de pelea, que eran como los que más me gustaba jugar cuando era más chico. Sí, Eso pues. principalmente. Mi experiencia principalmente, yo me acuerdo, no tengo así como muy claro, pero sí recuerdo que No mi me dejaste papá... preguntarte, yo tenía que preguntarte. A ver, Feño, ¿cuál es tu experiencia? Y ahí Ah, recién hablar, ya. muy buena, Feño, ¿cuál fue tu experiencia? muy buena pregunta, Adolfo. Déjame decirte que Eso, eso. sí, Continúa. yo no tengo memorias muy claras, pero sí recuerdo que mi papá me llevaba a dos flippers en particular, que eran así flippers chicos, pero no de barrio, así un poco más de nivel que de barrio. Uno que era ahí al lado de los bomberos acá en Copiapó y otro que era en la calle Wheelwright. Y claro, en eso tengo algunos recuerdos de haber jugado, por ejemplo, un juego bastante antiguo que se llama Rally X, que para los que no saben es como Pac-Man, se ve desde arriba, pero tú usas un autito y con un botón tú dejas como una nube y los autos chocan con esa nube y cagan. Pero es bien parecido a Pac-Man, bastante entretenido. Juegazo, un clásico. Y me acuerdo que en uno de esos tenían un arcade de Mortal Kombat 2 también. Que yo no sé si alguien conoce el gabinete, pero tenía un gabinete que los botones tenían forma como de pie o de pizza. Entonces como que era un círculo que estaba repartido y eso eran los botones, el golpe, la patada y toda esa web. Nunca he visto un gabinete parecido a ese en mi vida. No era, creo que no era original, pero era bastante entrete. Y Oye, ¿y si eso lo soñaste? ¿Te no, cachai? estoy seguro que era verdad. Y Sí, de hecho hay un lore con ese arcade, pues, de más, no, porque lo contáis pero como algo que tiene así. que ver con nosotros después. Ah, ya, brígido. Después se conecta la historia. Pero claro, y obviamente también siempre me llamó la atención Street Fighter y eso. Y claro, eso era como me llevaba mi papá cuando chico. Y después cuando ya un poquito más grande, podemos hablar del local grande que hay acá de Flipper acá en Copiapó. Al que los dos fuimos, me imagino, que es el Happyland, que quedaba Claro. en el mini mall que teníamos acá en Copiapó, en el segundo piso, un local bastante grande, y en ese tiempo el Happyland mucho menos enfocado a las máquinas de ticket, de hecho eran bastante pocas, las máquinas que daban Sí, ticket y eran solo sí, arcade recreacionales, que eran videojuegos modernos en esa época, la mayoría. sí. En gabinetes genéricos, sí, po. Y tenían hartos juegos de Capcom y de Neo Geo, que son de SNK. Y ahí uno jugaba bastantes juegos. Me imagino que tú también fuiste al Happyland. Sí, pues recién te contaba que conocí el Happy Land así como al mismo tiempo que conocí el Interplay, de hecho, pero Pero vamos a cuando nos guardar el llevaban Interplay yo, para más rato. claro, yo prefería jugar en el Happy Land con mi hermano Cadillacs y Dinosaurios. Ese era como el panorama, ¿cachai? Tú también Excelente. jugaste Cadillacs y Dinosaurios, por lo que me decís recién, porque Sí, fue po. como uno de los primeros, o sea, lo terminaste con tu amigo, me Con un contabas, amigo. Fui a un entonces, cumpleaños porque tú podías celebrar cumpleaños en Happyland y te dan una claro, cachada de fichas a todos los invitados. No cerraban el local, pero te dan un montón de fichas. Y claro, me acuerdo que con eso usamos todas las fichas para terminarlo el Cadillacs y Dinosaurios. Siempre me gustó mucho el Final Fight también, muy fanático de eso. Y ahí empecé, claro, los dos yo creo que tuvimos nuestro acercamiento con los juegos de pelea, habían hartas máquinas de pelea, era el principio de los 90 o sea, los 90 y principio de los 2000 los juegos de pelea, sobre todo los 90 los juegos de pelea lo que dominaba los arcades, sobre todo después del boom de Super Street Fighter 2, eh, tal claro, vez había muchos, el muchos juego, titanes sí, el juego de pelea más influencial de todos los tiempos, que impulsó muchas franquicias, ya sea de King of Fighter, Mortal Kombat, Virtua Fighter, Killer Instinct. Todo eso salió de ahí, po. Y era el apogeo, po, jugar máquinas de pelea. Aunque yo cuando chico nunca vi mucha escena competitiva. Lo vi un poco más grande. Pero Sí, siempre que íbamos sí, con mi sí. papá al mall a comer cualquier cosa, así, a comer unas papas fritas y weón, siempre teníamos que pasar por el Happyland. Mis papás se tenían que mamarme que yo jugara unas par de fichas en el Happyland. Claro, básicamente, sí. Eso, así mismo era cuando yo jugaba con mi hermano. Y sí, siempre me gustó Street Fighter sobre todo. Y bueno, aparte de los gabinetes genéricos, habían obviamente un par de máquinas de ticket también, pero lo de los tickets no era muy pop, no era como la esencia del Happyland en ese tiempo. El, No, el yo Happyland jugué era eso un, cuando era chico, así. No, el, ahora que me acuerdo conocí el Happy Land antes que el Interplay, el era chico Happyland cuando conocí era, el el Happyland claro, era, era flipper neto po, al principio. claro, era Aunque había lo de unas los máquinas, tickets.
una máquina bastante legendaria de ticket que era la de Jumping Harry and... No, Hoping Harry and Jumping Jack. La de los sapitos que uno apretaba los botones. Ah, Como ya. Open Music. Sí, la jugué, esa, la jugué. esa me gustaba. Sí, la jugué cuando era muy chico, sí. Y la de pegarle con el mazo a los dinosaurios naranjos también. También, Parecido sí, como a también Guacamole, estaba. que creo que se llama la más famosa en Estados Sí, Unidos. eran topos, sí, eran topos. Sí, Pero estos eran unos cocodrilos naranjos. claro. Ah, ¿no estaba la Y de los topos? ¿Estoy seguro? de topo había una también, parece, ¿verdad? Parece que Sí había una de también, topo, sí, había un sí, Guacamole sí, yo me acuerdo de también, haber po. jugado topo. Sí. Pero sí, po. Entonces el Happy Land era como una experiencia, y más decía el Happy Land en un entorno más familiar, obviamente. Pero Claro. con hartas máquinas, hartas, yo creo que alrededor de unos 20 30 gabinetes. Sí, yo Sí, jugué sí, mucho en Happy Land. tenía muchos, sí. Jugué muchos juegos en Happy Land, principalmente King of Fighters. Mi hermano, como te decía antes, jugó Marvel Super Heroes. Ah, sí, Eh, había un Marvel ju- Super Heroes, ¿verdad? Pues yo jugaba mucho Street claro, Fighter Alpha, el uno estaba ahí. claro. Estaba una máquina de Killer Instinct Estaba en Street original Fighter. y una máquina original de Virtua Fighter también habían ahí. No sé cuál. No Claro, sé la si de el Virtua 2 o el Fighter es 3. el Sinceramente gabinete no recuerdo. brígidamente Quizá grande. el uno. Y después llegó este gabinete, también te contaba de Tekken 3, que también era bacán, el Sí. gabinete de Tekken 3 que tenían Y, en el Happy Land, pero... y ¿Mm? la otra máquina que yo no sé qué tan antigua es, tal vez más moderna, está en el Happy Land, pero que es bastante legendaria, era el Daytona USA también. ¿Verdad, pu? Daytona ¿Verdad? USA que va a participar en la historia de esa máquina, pero vamos a guardar el detallito para más adelante. Oye, y también tenía, no me acuerdo, pero International Superstar Soccer que tenía, No, ese juego de fútbol, eh, de hecho, no es International Superstar Soccer, pues. No sí era el existe un. International. No ¿Ah? existe un ISS ¿De arcade? de arcade, ¿no? Konami hizo otros juegos, parece, pero no se llaman así. ¿Me estáis? Tal vez lo Pero decían no, así porque. no, si yo me acuerdo haberlo visto, eso en volar lo soñé, pues, ¿viste? Pero yo me acuerdo que incluso decía No, de algo hecho no. como Super International Superstars. Acabo de ¿Eh? buscar para comprobar y claramente no. No existe. Brígido. Entonces no me Pero acuerdo qué había un juego de juego, fútbol sí, había era. un juego de arcade así Sí, con sí, sprites que era bastante parecido en. sí. Había un Virtua Sí. Tennis también, pues. Que también era un juego bastante Ya, popular. no me acordaba de ese. No, y ahora dudo de mi memoria más encima. Y bueno, y después de Happy Land nos graduamos al lugar donde nos conocimos yo con Adolfo, Correcto. eh, que es el Interplay, que ya lo hemos name dropeado ya un par de veces. Pero Claro, de hecho en esta misma sesión ya hablé del Interplay. sí, pero claro, era el arcade que queda en el primer piso, un local mucho más chico. Y claro, como mencionaba, el Happy Land era más como un ambiente más familiar, más bonito, como es un Happy Land. Y el Interplay era un antro, pues, era un flipper. Pues. Y que Claro, después con un el tiempo flipper. se puso peor. El Interplay a todo esto, famoso para los jugadores que son viejos así como nosotros. El Interplay es famoso porque salió en un capítulo de Mea Culpa. Donde notariamente, un capítulo que era basado en una historia de Copiapó y que es real. Creo que la escena del Interplay quizás es real. Pero claro, el capítulo se trata de una familia que era maltratada por el padre. Mm, Y la mamá contrata a o el hijo eh, o la mamá, creo, a alguien, creo que era contratan a la un mamá. sicario para que maten al papá el día de su cumpleaños. Es muy macabro el capítulo. Y lo Persona contratan, que nosotros conocíamos, by the way. claro. Y lo contratan al sicario en el Interplay. Así, y grabaron el capítulo acá mismo en Copiapó y grabaron adentro del Interplay. Como dato freak, el capítulo está en YouTube si alguien lo quiere ver. Es bastante Muy triste bueno. la historia de todo esto, pero O sea, es cuático porque yo conocí al loco, po. Yo sé quién es el loco, po. al hijo del viejo este. No, al Al sicario. sicario, brígido, weón. El Mauro, pues sí, pues si el Mauro iba para el Ah, Interplay, pues no, si ¿verdad? Que era como medio conocido el loco, ¿verdad? yo lo Oh, conocí, weón, pues era... sabes que yo no. O sea, yo me acordaba que lo mencionaron cuando pasó la weá, pero no, sabes que yo no me acuerdo. Yo no lo ubicaba de pinta así, pues, pero sí me acuerdo de los cabros Ah, hablaban ya, no, yo del sí Mauro a conversaba veces. con él. Yo conversaba con él y echábamos la talla y toda la weá, pues. Bueno, y Sí, por el eso queríamos loco... hablar ¿eh? de Bueno, Flipper, po. sí. No va a hablar Allá de. va, claro, a No va ese a hablar tipo de de un cosas sicario, extrañas weón. que pasan. Claro, claro. No, pero queríamos hablar porque, claro, se forma. No hemos hablado harto de las comunidades que se forman alrededor de los fenómenos y queríamos hablar de eso, pues. Y en el Interplay, como les decía, yo y Adolfo nos conocimos y vamos a hablar de. Bueno,
no queremos que absorba mucho, pero claro, nuestra experiencia arcade, claro, empezó con los juegos de pelea y bla, 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 pero en realidad nuestra experiencia arcade siempre se basó alrededor del Dance Dance Revolution o DDR, o Claro. como dijo el Adolfo, la alfombra de La baile, alfombra la de máquina de baile, baile. la mal llamada alfombra de baile. La Claro, alfombra de baile. pisar flechas, Claro, todo eso. los hueones que andan sopeados, eso éramos Eso es lo que nos nosotros, convoca, eso es lo que nos claro. convoca. Claro, Sin, nosotros nos sin antes conocimos a través para de eso. terminar de hablar, perdón, para terminar de hablar del Happy Land quería decir que la razón por la cual en realidad yo prefería jugar en el Interplay era porque en el Happy Land la ficha costaba 130, 120 y después subía a 130 y que en el Interplay seguía costando 100. Eso es importante. Eso es importante Claro. porque el Happy Land era este lugar, ¿no es cierto? Como cualquier Happy Land, el Interplay era obviamente lo que iba a ser más barato A todo esto, antes de y que más pasemos como... a full al Interplay, quería mencionar otra pequeña experiencia arcade. ¿Mm? Eh, mi abuelos tenían un negocio así de barrio. Y como 3 calles más allá había un negocio que era mucho más chico que el de mi abuelo, pero que tenía un gabinete de arcade con el Aerofighters. Ah, Creo sí, que el pues, sí, Aerofighter pues. 3. Sí, pues. Es que eso pasaba en los negocios de barrio, pues a veces había negocios de barrio que tenían Eh, arcades. Yo Creo que jugué de pequeño era el igual. 2, el 3. El 2, porque es el que sale el Ya, delfín. ya, 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 ya. Buenísima, pues, weón. Buenísimo juego Sí, igual, pues, weón. Y tú es jugabas esa weá ahí. de Neo Geo todo esto. Po. Ujú. Pero claro, Joyita, sí, pues. Yo jugaba el Tequino, pero un Tequino no me acuerdo cuál. El 99. No, no, no. en Las Poblas No me habían acuerdo, hartos weón. Kino Fighters, pues yo me acuerdo Sí, de yo, eso, yo po, weón. jugaba Tequino en las polas y nos faltaba el weón pendejo flight que te intimidaba, weón, que jugaba contra ti, te quería sacar y no te podía, no sé, weón, te quieren huear. Claro, pues a todo esto, Pero, bueno, es lo que se nos fue, porque claro, la gracia del arcade, cuando nosotros crecimos sobre todo, estamos hablando, nosotros somos weones ancestrales, que no existían celulares ni una wea, y sobre todo para la clase trabajadora, a veces la consola de juego era inaccesible y el único lugar donde tú podías jugar así como videojuegos, así de forma accesible, casual. de forma casual, Sí. era Mm. ir a los flippers, pues. Entonces ahí O, se o ir a congregaba. los locales en donde tenían consolas, que también lo Claro, hacíamos. también era bastante popular es pagar 500 pesos por la media hora de Play, de Claro, por la Super. media hora de ese Nintendo Yo una 64, vez qué sé yo. alcancé a jugar Super, po. Ya, Ya, pero ya, no, brígido, no aguantar a brígido. eso. Y yo teniendo Super en la casa aparte. Julia. Pero claro, mi mamá para deshacerse de mí un rato me pagó la media hora de Super, no, pues, jugué Mega Man Bueno, X2. y solo había Super. Ah, pero podías escoger cualquier juego, po. Sí, Bueno, igual. está bueno. No, pero entonces, claro, después nosotros nos fuimos al Interplay, el Adolfo por la razón del precio. Y claro, yo igual ya iba con mis amigos, salíamos a dar una vuelta al centro. Yo chico, igual, pues estamos hablando de 12 años, debe ser, ¿cierto? Claro, pues claro, a esa edad yo me pasaba después de clase al Interplay a Claro, jugar y Marvel yo vs en el Street verano Fighter. que me juntaba con mis amigos salíamos a dar una vuelta y a veces si teníamos un par de monedas jugábamos su arcade. Claro, claro. Y hasta que llegó ahí el Dance Dance Revolution, El Titán. el Dan Dan. Y claro, el Dance Dance un tema de por sí que no lo vamos a abordar tan profundo porque vamos a hacer un capítulo también. Pero claro, Eventualmente, porque podríamos hablar mucho sobre Dance sí, Dance sí, sobre Revolution. todo porque nos ha marcado bastante en la vida. Sí, señor. Pero vamos a Nos hablar más conocimos del... ahí, pues, o sea, Nos conocimos cuando eso. claro, la razón por la que estamos hablando ahora era porque en algún momento compartimos sus bailes en el Interplay. Y no lo hemos superado mucho tampoco. No, claro, por eso estamos hablando de eso. ¿Cuántos? Varios, muchos años después, weón. Como Pero 15 claro, años. entonces No, los arcades más. igual formaban comunidad, pues, porque iba la gente que no tenía la consola en la casa, y lo otro que se prestaba mucho, los flippers, donde iban muchos desadaptados, por decirlo así, los describimos como Mm, Misfit, Outcast, como quieran decirlo, Outcast. Mm. pero claro, gente que no encontraba un lugar, pues, pero que estaba ya aburrido tal vez y tenía un par de monedas y no sé, pues, por un montón de motivos, pues, muchos, de hecho, muchos amigos de nosotros iban para evitar las peleas de la casa y weas así. Claro. Para evadir la realidad un poco, agarráis 300 pesos, lo que sea, y te ibas a jugar unos flippers, pues. Y la mayoría de la gente no iba ya a pelear. No, Aunque fueran buenos peleadores. a pesar de que, claro, iban weones medios tránfugos al Interplay, Más que la chucha. incluyendo traficantes, sicarios. Ah, más que la chucha, claro, sí, sí. Eh, No, y a los locales en Flipper en general igual se ven personas así como patos malos, porque Sí. es como parte de la cultura. Y eso que después empeoró por un tema que vamos a tocar un poco más adelante, pero Mm. claro, entonces la gente iba, el ambiente dentro de todo, a No pesar armar de que pelea, había no esta iban a wea, armar pelea. no, Mm. nadie iba a armar show. Mm. De hecho,
eh, puta, yo no sé qué tan cuico me veía, pero yo, por Claro, ejemplo, nunca tuve atado así como de que, bueno, en flight me trataban de robar o weas así. claro, claro. Yo también, Eh, pues yo me veía como un pendejo weón, sí, así, pues aparte, que uno se pollo. veía aparte Perkin y Es que no, esa es la dualidad en o el sincretismo cultural de este fenómeno, yo creo, porque es como estas personas que eran como outcast, a veces también flightes, a veces simplemente más, qué sé yo, más rebelde, pero adultos, ¿cachai? O jóvenes más viejos, ¿cachai? Post-adolescentes, la mayoría de las veces. claro, Y con los nosotros niños, preadolescentes, claro. y los niños hueones, claro, y los niños hueones que en realidad quizás no tenían nada que ver con ese tipo de cultura, ¿no es cierto? Una cuestión qué sé yo, más compleja, más violenta, lo que sea, sino que solamente nos gustaban los juegos, pues, bueno. Obviamente también habían pendejos flight y también habían adultos más nerds, pero todos se juntaban, pues son como cuatro aristas, ¿cachai? Que se van cruzando. Claro, Y como de que lo ahí más puede común salir. era como, lo más común en realidad al final era como, más que el fanatismo por algún arcade en particular, era eso, porque era como el lugar al que tú ibas a evadir y al final terminabas formando comunidad ahí y se formaban Exacto, unas exacto. como, Vaya a ver a otra, vaya a juntarte con otras personas que están en la misma que tú, en la suya, ¿no? pero eran comunidades muy heterogéneas por eso mismo. De hecho, nosotros nos Ujú. conocimos jugando este juego Dance Dance Revolution, que es un juego de ritmo, de baile, eh, y la variedad de personas que atraía la máquina era bastante extraña. Sobre todo porque llegaba mucha gente que uno no se imagina bailando, entre comillas, que al final uno se da cuenta que no es bailar, es pisar flechas nomás, pero... Y que De yo creo que baile no eso... tiene mucho. De hecho, yo creo que el éxito del Dance Dance Revolution, contrario de lo que cree la gente, de hecho muchas críticas a lo largo de los años lo han criticado por fallar el como La misión, plasmar el baile. Claro, todo es claro. como un juego, es muy una ilusión de baile, pero yo creo que ese es uno de los fuertes, Ya, porque era muy atractivo para gente que no bailaría, ¿me entiendes? correcto, Como nosotros. correcto. De hecho, O un sea, yo no soy simulador, anti bailar, pero cuando chico sí, porque... o sea, igual yo aprendí a bailar por culpa del DDR. O por lo menos lo intenté aprender. Entonces, sobre todo cuando pasan estas weas de freestyle y todo eso. Sí, Pero, ¿cómo se llama? En el fondo es como que si me preguntáis por una máquina de baile, así como Lazy to Dancer, a mí en realidad no me gustaba mucho Lazy to Dancer. Po. En poco tiempo me di cuenta, de jugarla me di cuenta yo por que no tenía ejemplo, como esta exigencia de juego, ¿no? claro, Era más simple, era bailar, pues Lazy to Dancer era más bailar, moverte bien, y yo el jugué buen por más bacán era el que... ejemplo, ¿Mm? yo jugué por ejemplo hace unos 10 años, ponte tú, quizás menos, Dance Evolution, que de Ya, ya, verdad es bailar, pero claro, claro. no me transmite lo mismo que el DDR. No, o el mismo Just Dance que fue lo que Claro, la rompió después de claro. eso. No, no es lo mismo, pues a uno le gustaba el DDR por una cuestión técnica también de más del contenido del juego, una weá de gamer, más Bueno, que de... y aparte el juego tenía su encanto, su estética, Correcto. te Una mostraba un tipo identidad. de música, así, que tenía una Mm, identidad muy marcada. ujú. Identidad que fue muy importante para juegos de ritmo posteriores, por ejemplo el Guitar Hero le debe todo más que a la guitarra de plástico y todo, a la identidad, de esta identidad de rockero, Claro. de metalero, Exacto, de la exacto. estrella de rock. El DDR tiene uno que no se nota tanto, pero tiene mucha identidad muy fuerte, po, de la Sí, pues cultura de la japonesa de cultura los 90. tecno claro, de la cultura japonesa tecno, sí. Y claro, de mantener vigentes muchos estilos que tal vez para otras personas, no sé, pues como el Eurodance, el Eurobeat también, que es un estilo bastante Sí, pues, japonés que sí, pues. nunca pegó acá en Latinoamérica. A diferencia del Eurodance, que el Eurodance sí fue muy popular. Eh, y otras cosas, pues, y también, bueno, fue muy importante, por eso lo vamos a hablar más en el capítulo del DDR, pero de Ya. mostrarnos géneros de música electrónica, no vamos a mostrar en eso, porque ha sido bastante formativo para nosotros. Ajá. Sí, podríamos hablar toda la vida Sí. de Pero DDR. claro, alrededor de esta máquina se formó una comunidad y yo creo que alrededor de otros arcades que habían ahí, en el Interplay habían un número más reducido de arcades. Yo creo que el gran atractivo del Interplay antes de que llegara la DDR era el Cruising USA que tenían, que era original. Sí, Eh, ese jugaba yo. Maquinaza Ese jugaba. espectacular en todo caso.
Sí, weón, sí, sí. Y yo después tuve el Cruising World para Para 64. 64 lo tuviste, bueno. Sí, Me acuerdo, arrendé el Cruising World harto y lo encontré bueno, weón, de los que más jugué del ya. juego arrendado. Bueno. En la etapa de la luna, ¿o no? Oh, era bacán, weón. Espectacular. Era bacán, sí, weón. Buen juegazo, weón. Entonces nosotros íbamos a esta weá de pisar flechas que bueno, como yo comentaba, en lo que perdimos, mi primera acercación fue en el colegio, los niños de un curso más, una vez llevaron unos PlayStation y llevaron las alfombras de baile. Y de verdad yo lo encontré súper bacán, pues súper cool la weá. A pesar de que para la mayoría de la gente la percepción que tienen de los juegos de ritmo es bastante nerd, pues. Claro, no, es que sabes que en ese tiempo yo creo que, no sé por qué habrá sido, si habrá sido porque era Copiapó o por el año, Pero era pero cool al principio. no fue, sí, no fue de nerd, no fue una weá que vos pasáis y No como, era ay, cringe, esta no. weá. Claro, no, era como que, de hecho mis papás, al igual que la mayoría de los papás, todos comentaban lo mismo, oh, la alfombra de baile, ¿cachai? Es como, mira los locos como juegan a la alfombra de baile, y estaba Polaco, como te decía yo antes, así sudado entero, así jugando una weá en doble, y los locos, y todos sorprendidos, así, en buena, pues, ¿cachai? Así como, la weá bacán, Sí, pues. De la weá hecho, atractiva. y también dio mucho que hablar a nivel mundial. Bueno, el Dance Dance Revolution fue un fenómeno igual cultural a nivel más o menos mundial. Acá en Ujú. Chile pegó mucho, hubo mucha escena. Y claro, en parte también era porque era como esto que estaba revolucionando de que tú estabas haciendo como actividad física y jugando videojuegos al mismo tiempo. Claro. Que era como bastante revolucionario de hecho. Algo que antes no se había pensado cómo juntar esas dos cosas. Claro. Y de hecho, bueno, esta es una máquina gigante, estamos hablando, y yo me acuerdo que con mis amigos, nosotros a veces íbamos a dar una vuelta para el Inter, pero un día un amigo dice así como, oh, llegó el Dance Dance Revolution. Y yo así como no lo podía creer porque de verdad yo tuve una alfombra de esas que se conectaban a la tele y era de asco. Así. Yo Eh, también tuve una en algún y tuve momento, una de pero... esas porque claro, no tenía PlayStation y Sí. lo único que quería era jugar, lo encontraba demasiado bacán. Eh, Y cuando llegó la máquina, para mí fue increíble, así. sí. Y aprender a jugar desde ser malo, me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos. Y no tanto, al principio, no tanto de la vida en comunidad, porque yo, claro, no era muy de la... No era parte de la comunidad y pues yo iba a jugar, no, pero disfrutaba mucho jugar. Sí, pues. Es que eso era, pues era un juego, pues. O sea, en mi caso fue algo similar, pues yo te contaba que pasé por ahí afuera, quedé loco con la weá, lo encontré bacán. Ya como alguien que sabía algo de juego, pues tengo que haber tenido como 12 años, creo, en ese momento. ¿Cuándo estuvo la segundo mix en el Inter? ¿Cuándo Oh, llegó? yo creo que... Año 2001, una cuestión 2001 así, de ¿o haber no? sido, 2001, ¿Ah? claro. Claro, pues yo me acuerdo que como tiene que haber sido como el año 2001, 2002, que ya la vi y dije, hola, wea bacán, pero no pensé en jugar, ¿cachai? Hasta que al weón de mi hermano se le ocurrió jugar, pues. Y lo Por... que lo otro, un anexo que es igual como interesante también de estado de la máquina del Dance Dance Revolution, que es una importación relativamente clandestina. Ah, Las máquinas de Dance claro. Dance Revolution dicen estrictamente que no pueden ser comercializadas fuera de Japón. Ajá. Y acá en Latinoamérica las teníamos. O sea, y las tuvimos durante mucho tiempo, si dejamos de tenerlas hace poco porque los chinos se pusieron cuáticos nomás. O sea, japoneses, Sí, perdón. Pero siempre les voy a decir chino a todo, weón, lo sí. siento. Y de hecho Arcade, de hecho Arcade de DDR, así como hablando de DDR un rato, así, pero no del tanto del lado del juego, tuvo lanzamientos oficiales en Japón, en Corea, había una versión asiática que era así como para Malasia, Filipinas, Tailandia, y después existieron los Dance Stage, se llamaba la versión europea, Ah, verdad, pero sí, eso fue sí, como un sí. lanzamiento oficial en Europa. Claro, Y claro. en América no hubo ninguna versión oficial, creo que hasta el Ninguna wea. Supernova 1 fue el primero que tuvo una versión. Y los gabinetes gringos son famosos por ser asquerosos. Sí, Realmente weón. asquerosos, que no se puede jugar en la web. Qué terrible, weón. Y después los tuvieron que mandar unos kits de arreglarlo y bla, bla, bla. Pero... Porque, Occidente mostrando la hilacha como porque tú has siempre, visto weón. el gabinete de Supernova 1 gringo, no tiene los paneles cuadrados, po. Tiene como unos No, po. paneles con forma de flecha que dicen que funcionan, pero como el pico. Así. Ya, pero volviendo al tema, nosotros empezamos a jugar esta máquina
Y de a poco se empezó a formar comunidad alrededor de la máquina, po. O sea, Claro. obviamente iban y los cabros que jugaban siempre se empezaron a conocer. Y se empezaron a formar grupos y se formó un grupo de menor edad, que fue donde yo conocí Estábamos al nosotros. Fito y a su hermano y a otros. Y todos teníamos por ahí alrededor de entre los 12 y 16 años, los que éramos del grupo así como de los menores. Claro, primero conociste a mi hermano, pero mi hermano Sí, tiene 4 años más que yo, po. O sea, mi hermano era mayor que tú, po. Esa era la sí, wea. pues, Y sí, primero sí, lo sí, sí. conociste a él, y después me conociste a mí. Pero Igual, cabe de señalar también que ya habían, o sea, no es que hubiesen comunidades de otros juegos tan marcadas como la que hubo con el no, DDR, esa fue la según más yo. fuerte, claro. Sí, pero igual habían hartas Pero igual personas habían, que, sí. claro, que tenían como una pseudo comunidad más chica de los otros juegos como Los el buenos que Tequino o frecuentaban el... ahí el Claro, Interplay, claro, sí. claro. Sobre todo del Tequino y del Marvel Capcom 2 después ya, cuando era más... Sí, del Marvel vs. Capcom ah, 2 sí había como ah. una mini Eso fue comunidad. después, sí. Pero bueno, Y sí, y la gracia, entonces, como decíamos, los arcades atraían mucho a estos desadaptados y cosas así. Y el DDR dentro de eso también. Y como comentábamos, la comunidad que se formó alrededor de esta máquina era bastante heterogénea. Contábamos extraña, bastante extraña. De hecho, bastante extraña. bastante hombres, pero igual llegan mujeres. Sorprendente la poca cantidad de Sí, mujeres, sí, porque encuentro que es un juego bastante llamativo para mujeres. Por el hecho de sí. bailar, por la selección musical. Yo creo que igual el target, yo creo que dentro de Japón no era tan masculino, aunque creo que con el tiempo sí se demostró ser masculino y por eso se creó la Para Paradise, porque era una máquina que apuntaba a un público más femenino. Pero yo creo que en el caso de Copiapó fue por el Interplay. Porque el Porque Interplay era un lugar muy poco amigable para las sí, mujeres, para sí. las mujeres, sí, sí. Es como que en otros lugares como los Sí, en Diana, no, realidad no, no sé si los Diana una es lo niña mismo, no se pero quería ir a meter ahí. Era claro, eso, sí. sí, tienes Las razón. niñas que llegaban eran las mismas, así como más outcast. Porque claro, las comunidades que hay en Santiago siempre había mujeres que jugaban, siempre. Sí, muchas más que acá en Copiapó. Sí, sí. De hecho teníamos como La Mujer, era como un programa de mono animado de los 90, así como Claro, claro, tenía ahí claro, la precisamente. token girl, tenía ahí. pero pero sí, pero era bastante interesante por la diversidad de Cultural. sí, la diversidad cultural en el sentido de distintos niveles socioeconómicos, eh, de distintos intereses también, de verdad así como que en un tiempo en el que se era muy popular el término tribus urbanas, eh, Claro, nosotros éramos una tribu urbana que estaba compuesta de tipos de otras tribus urbanas. claro. Yo cuando, Una subcultura. yo cuando chico, por ejemplo, que escuchaba puro nu metal y después y me gustaba mucho Eminem también, me vestía así medio rapero, con los jeans anchos, con zapatillas de básquetbol, las poleras anchas, a pesar de que era super Claro, Perkin. claro, Pero sí, claro, sí, sí. me Yo veía mucho también. de esa onda y teníamos, por ejemplo, amigos que eran así punk, góticos. Sí, pues de Así llegaba todo. un Pero weón extremo, o sea, vestido de negro entero sí, con po. botas a jugar al lado de un buen rapero. Con botas, con un abrigo culiado de cuervina gigante, con uñas culiadas de estas black metaleras, weón, así a jugar DDR, pues al lado de un weón con pinta de rapero, o peor, al lado del almeja, weón, no sé, no, la almeja nunca jugó DDR. No, siempre Pero, era parte de la comunidad, era de esos weones que claro, eran pero, parte de nosotros sin jugar. claro, pues weones con peinados extravagantes, weón, qué sé De hecho, yo, de hecho eso era con interesante cadenas porque colgando. eso era interesante porque la comunidad del DDR era tan fuerte que después habían weones que eran parte de nuestra comunidad sin jugar el juego. Sin jugar Se DDR, juntaban con sí. nosotros nomás. Sí, Pero se pues, y eso juntaban ahí en pasa, el eso Interplay, pasó pues, weón. en otros lados de comunidades de, o sea, de hecho, cabe decir que la comunidad de Copiapó de DDR fue de las más débiles, porque en otros lados habían comunidades mucho más organizadas que hacían torneos y Sí, todo eso, po. sí, Pero nosotros, es que en nosotros realidad, nunca claro, fuimos oficialmente una comunidad, nosotros le llamamos comunidad, pero o sea, era una, oficialmente, claro, claro, éramos un cúmulo de gente culiada interactuando y siendo más amigos que todo, más que comunidad, ¿cachai? O sea, éramos como amigos entre nosotros, amigos en común y nos claro. juntábamos, así como grupo Al final de la, compartir. el Interplay, el arcade, los flippers y la máquina de baile en sí, al final era como el nexo, pero al final lo que se formó Correcto, ahí eran como amistades. Y correcto, de hecho sí, pues yo en ese sentido era un poco más apartado porque yo en realidad yo sí iba a jugar netamente. sí, pues, Sí, yo no fui claro, tan amigo, excepto de algunos pocos, como de ti, por ejemplo, claro, pero claro, en general yo no era mucho así como de ir a los carretes que hacían los cabros y weas así, claro. que No, yo sí, o pasaba. sea, me juntaba harto, o sea, Sí, yo de sí hecho que yo, tú sí, po. en el tiempo, por ejemplo, con Pintoso, él no jugaba, pues, pero se sentaba siempre fuera del DDR, pues, y ahí estábamos y yo a veces decía, ya, ahora voy a ir a jugar, ¿cachai?
Y los buenos me decían ya, si yo entraba y jugaba, pues, ¿cachai? Y después volvía a salir, pues, ¿cachai? Era como básicamente ir a sentarse a la plaza, pero estaba ahí en el Inter. Claro. En Y vez de estar tenía con los harto ese, skaters, estaba ahí. tenía harto ese encanto que por ejemplo, yo, cuando chico creciendo en La Pobla, yo salía a buscar a mi amigo o me iban a buscar, pues iba casa por casa, así, no, Claro, y claro, weá, sí, está el sí, eso se Gonzalo, y hacía. weá. Ah. Mientras que el Inter tenía la gracia que vos llegabas y nomás y te Y iba ahí a estaban tocar los buenos, pues. te iba a Y tocar ahí estaban alguien, los po. buenos, sí, pues, sí, pues, sí, pues. Y si no había nadie, podías jugar, po. Exacto, Era exacto, win-win sí. la wea. Weón, si yo por eso era pasar sí o sí en tu momento libre o después de Sí, clase, sí o sí, pues sí. para mí los viernes, que salía de clase como a las 4:30, ponte tú, para mí los viernes era sagrado ir a jugar sus DDR. Pero Yo no era claro, tan organizado, pasaba cualquier día, weón. no, para mí era los viernes porque era como que ya no tenía más clases, empecé el fin de semana y mis Ya, papás ya, me dan ya. plata para ir a jugar. Era pásame 2 lucas para ir al Inter. No, yo me iba con la plata del pasaje. Estoy Clarence. Estoy claro en Sacuña. Estoy Clarence, Pero, Acuña, sí. pero sí era bastante... Y el Inter igual, claro, a medida que fuimos creciendo y todo, y iba llegando gente nueva y bueno, los flippers se presentaban todos los fenómenos sociales que siempre se presentan en estas como tribu o nicho, que se empieza a Claro. establecer como jerarquía por distintos motivos. Entonces cuando uno era chico y llegaba y los buenos así más grandes, que eran más buenos, te empezaban a saludar, era así como, oh, bacán, y wea, como, estáis entrando al círculo, ¿cachai? Es como la dinámica militar que se repite en varios aspectos, weón. Es siempre, sí, pues siempre se forman estos clics también, así de buenos que son más amigos, Claro. y rivalidad en torno al juego también. Pero era bastante divertido eso. Y creo que esa es la parte de los flippers que a mí yo recuerdo así como... Es lo misma weá de nuevo que con Pokémon que hablábamos y con los Flash, pero es Claro, claro. como lo... Es como los intereses en comunes forman nexos, pero los forman de formas bastante distintas siempre. Lo importante son los amigos que hicimos en el camino. Esa es la weá Claro, siempre. Sí. al final los flippers eran los amigos que hicimos. Claro, el verdadero flipper, El el verdadero verdadero flipper juego, era... el verdadero juego son los amigos que hicimos en el camino. Real, cabros. Pero igual, y claro, ahí hubo como después de... Como para explicar un poco la historia de los arcades tuvieron bueno, fueron bastante populares en los 80, cuando salieron las primeras máquinas como Pac-Man, Donkey Kong, cosas así. Y después tuvieron el boom grande con la salida de Street Fighter 2 que impulsó el Ujú. boom de los juegos de pelea. Donde salieron The King of Fighter, Tekken, Killer Instinct, Mortal Kombat, bla bla bla. Todos estos juegos que salían principalmente en arcade en ese tiempo y después Sí, tenían pues, adaptaciones a consolas que en ese tiempo los arcades por cierto eran de tecnología más avanzada, eran mejores que las consolas. Ahora es correcto. completamente al revés. Nunca va a igualar el Claro, poder de una computadora o un arcade. pero entonces igual los arcades eran boom y el DDR también fue un boom de por sí, po, y también le dio un poco de revival a los flippers. De hecho se Sí, po. vieron nuevos locales de flipper y cosas así por la cosa de las máquinas de baile. Y obviamente tú tenías que rellenar el flipper con otras weas, así que le poníais su Street Fighter también. Claro, o sea, en el caso del Interplay no, porque fue más Porque ya true, era un flipper, claro, pero claro. claro, de estos locales nuevos sí, pues era como que los locos querían traer máquinas y después después ya en los tiempos, como en el descenso de la weá, ya ponían hasta estas tragamonedas para ver Sí, si pues de salía hecho de algo. eso quería hablar, de que después el ambiente del Interplay igual empeoró, porque a Todo medida que se arruinó con esas máquinas. empezó a bajar la popularidad de los juegos de arcade. De hecho, yo creo que nosotros los que jugamos DDR éramos los que le damos más plata al local en ese tiempo. Ujú. Eh, Después empezaron a reemplazar bastante de los gabinetes de flipper o de arcade. De hecho, después no había ni pinball después en el Interplay, No, po, pues y no, pues habían lo sacaron y completamente. había unos pinball cototo al principio y en el Happyland también. Sí, Empezaron a poner de estas tragamonedas medias clandestinas que con la excusa, por lo general siempre es el mismo juego que le decíamos perla a nosotros. sí, la perla. La perla. No, después era Pero el Super Soccer, es o como que sea, es algo del un soccer. vacío legal porque en el juego tú tiras una pelota y la pelota puede caer en unos hoyitos y ahí como que eso te puede pagar una cantidad de plata. Y con la excusa de que uno tira la pelota de forma manual, es como que de verdad Desarrollar hay una un vacío habilidad. legal que dice que tiene habilidad de por medio Claro, que y desarrollar una por lo habilidad. tanto no un juego de apuesta, una cosa así. Pero obviamente un juego de apuesta y atraía bastante gente
Y Bueno, quería apostar. viejos, más turbios, buenos Bastante angustiados y gente que cosas quería así. apostar, claro, no quería jugar arcade, quería apostar. Y varios de nosotros igual jugamos. O sea, yo igual probé Perle un par de veces y después dije, qué estupidez esta wea, pero... Sí, sí, yo también la probé un par de veces, obviamente. De hecho, una vez probé la cascada y fue la peor experiencia de mi vida. Dije, ¿por qué hice esto, weón? ¿En qué estaba pensando, weón? Qué weón más estresante, weón. Pero eso ya fue después, pues, sí, eso ya fue después como en el descenso de la weá, así. Descenso de los flippers. Lo que Pues claro, arruinó los flippers, diría. Ese de fue así hecho, como cuando hablamos de la línea de tiempo de los flippers, ¿no es cierto? Vamos a establecer un periodo así como con una extinción masiva, weón. Y la causa de esa extinción masiva fueron las perlas, weón. o sea, claro, porque, o sea, los flippers ya iban en caída, pero se aceleró mucho el proceso porque Claro, po. los dueños de los flippers encontraron esta nueva máquina que era súper rentable, te dejaba un montón de plata. Claro, po. Y los arcades ya no estaban dando, pues. Correcto. Pero las máquinas de baile sí tuvieron su boom al local de nosotros, el Interplay. A todo esto, el Interplay es bastante peculiar para ser un flipper porque abría hasta súper tarde. Yo no sé si todos los días, pero por lo menos viernes y sábado. Abría Sí, como hasta weón. las 2 de la mañana, así, de verdad. Sí, weón. Y Sí, yo me acuerdo de eso. la otra weá del Interplay, que el Interplay abría todos los días del año. 1 de enero, 19 de septiembre, esas cagadas. 1 de mayo, cualquier cagada que vos te imagináis. El Interplay abría porque más encima la gracia que tenían es que la puerta daba para afuera del mall. Entonces no necesitaban entrar al mall para ellos poder abrir. Exacto. Y como era atendido por los dueños supuestamente, eh, Don Miguel, eh, alias... No, habría no, siempre, po, habría de verdad siempre. El mito que yo no sé qué tan verdad es, pero que weones pasaban el año nuevo, las 12 las pasaban en el Interplay. Yo no sé, esa weá es verdad, lo más probable es que no pensándolo, o pero sea, me yo gusta fui, pensar yo, que no, sí. no, yo fui para el Interplay así tipo 12:20, 12:30. Después de dar los abrazos te fuiste para el Interas. Sí, y ya había gente, sí, Oh, brígido. lo hice varias veces así, bueno, después de Navidad o después de Año Nuevo, varias veces nos ¿Vos encontramos estáis ahí afuera cuando, del... vos estáis cuando una vez jugamos escondida a la hora del pico en la plaza? Sí, ahí ya fue en el tiempo en Y donde el Inter cerraban estaba el Inter. abierto, pues, weón. Ah, ya O sea, estaba no, abierto, y cerró justo cuando... mientras estábamos jugando, pero cerró así como a las 12 una wea así. Claro, sí, esa misma wea, sí, jugando a la escondida. ¿Qué tienen los Ese niños? tipo de nicho cultural era, pues, bueno. El nicho de weones Muy, que iban muy después de muy a buena la las escondida doce en y la plaza. media, Muy buena la escondida en la plaza. Tenéis después de darse los 14 años y abrazos. andáis jugando a la escondida en la plaza La con un wea, montón de buena, weones. weón. Con un montón de weones que entre ellos habían hasta sicarios, weón. Y con esos mismos weones, yo te digo. Porque esa vez estábamos jugando con el Canto y el Canto era el que conocía a este compadre, el perro, que era el hermano del Mauro, pues, weón. Sí, yo por eso Brígido, los man, conocía a brígido. ellos, sí, pues, weón. Sí, no, Pero, sí. Y claro, o sea, hablando culturalmente, también se daba de que por lo mismo muchos jugábamos otros arcades también y estas que se empezaron a formar estas como mini comunidades de otros juegos, ¿cierto? Que no eran el DDR en este caso. claro. Pero nosotros empezamos a participar parcialmente también de esa mini Sí, comunidad. pues. Entonces, Sí, yo no jugaba habíamos, hace tiempo habíamos Versus weones Marvel 2. que claro, exacto, que los weones que jugábamos DDR y Marvel, o estaban los weones que jugaban Marvel y otro juego culiado, qué sé yo, como Pintoso que jugaba Marvel, por ejemplo, ¿cachai? Es como, ahí el DDR no solamente funcionó como habíais dicho recién, como un nexo entre todas estas culturas, sino Claro. que también se empezó a esparcir, empezó a funcionar como un nexo, como un pivote para los otros juegos y las otras culturas de juegos que estaban ahí mismo, pues, Y weón, las estaban ahí cosas. mismo encima servidas, pues. Y en ese tiempo igual funcionaban súper distintas las cosas, pues. O sea, no es por decir siempre a cada rato la misma weá de, oh, no, yo celular y la weá, pero. Bueno, es nostalgia Facu, sí. Sí, pues. Los tiempos en los que no te podías organizar una. La comunidad no existía a través, no habían grupos de Facebook, pues. Claro, po. Y de hecho la mayoría de los cabros del Interplay no se conectaban a Messenger, pues, porque la mayoría de los No, cabros no tenían internet en la casa o le sí, ocupaban el incluyéndome, computador. incluyéndome. Yo iba a Ciber, pues, weón. De hecho, pasaba la mitad del tiempo en De el hecho, por Ciber y después iba al ejemplo, Inter, por weón. ejemplo, a mí me caía muy bien este weón, pero era si me tocaba verlo de cueva nomás.
¿Quién? Ah, claro, po. Tú, verte a ti, pues, weón. Era como que a veces Claro, yo de iba un hecho no nos viernes, veíamos mucho, sí, pues, iba sí. un viernes y, oh, está el Fito, bacán, weón. Bueno, la pasamos bien, así, sí, sí, me La acuerdo lo pasamos muy mismo. bien Sí. y hasta que nos tocaba vernos de nuevo nomás, pues, weón. Claro, nunca era como, oye, voy a ir hoy día al Inter, weón, vamos, sino No, por el pico. para nada. Después un poco Y más con viejos, nadie, quizás. es que con nadie era así, sí, eso era lo acuático, weón. Yo no me ponía de acuerdo nunca con nadie para ir para allá, Uno weón. llegaba, weón. Sí, Uno weón. llegaba y a veces no había nadie y yo jugaba y la alargaba entre medio crédito y crédito a ver si llegaba alguien. Porque Claro, pues, con el y, tiempo, y claro, yo decía, yo no era tan amigo de los huevones y no vacilaba, pero al final yo igual iba a hacer vida social al Interplay. Yo iba a más que jugar la DDR, chucha, pero sí, igual o sea, esperaba a los cabros, me gustaba ver a los cabros y eran mis amigos, pues de verdad. lógico, po. Y eso no se, eso se extendió bastante más después con la cultura del DDR. Extendió eso caleta, yo creo que igual en parte hasta el día de hoy, pero por lo menos yo lo viví fuerte hasta en el 2012, porque teníamos todo eso ahí en el Interplay y después yo me vine a vivir acá a La Serena y acá la comunidad ya estaba más establecida, Sí, incluso pues, era otra wea. oficialmente se formó una comunidad y claro, en el fondo es como acá tampoco nos poníamos de acuerdo, pues a mí, puta, pasaron años para que alguien por Messenger me dijera voy a ir hoy día al club de la pelea que era en ese tiempo, o antes al Milan, ¿cachai? No, también era como nos encontramos allá y punto nomás, y nadie habla más del tema, pues, hasta hace el año, como te digo, hasta el año 2010, 2012, ¿cachai? Sí, Entonces, de hecho, ¿eh? ¿Eh? de hecho, yo sí tuve una experiencia con internet, pero no en Copiapó, pues, weón, porque yo participaba mucho en el foro ddr.cl. Ya, claro, Yo era, de claro, hecho, uno de los buenos que más posteaba y yo era muy conocido en la comunidad en esos tiempos, en esos claro, años. Y claro. me acuerdo que yo viajé el año 2004, creo que viajé a Santiago, ¿Eh? y le dije a los cabros, oye, el jueves tanto voy a ir así a los Diana, po. Claro, pero Fui a igual estáis los, viajando de una ciudad a otra, pues. fui a los Diana de... Ay, ¿cómo se llama esta weá? Los que ya no existen, pues, weón, que eran a donde Ya, hay ya, un ya. Falabella culeado, que era un subterráneo. Ya, ya. No son los de Merced, son otros, eran los... Sí, no el de Mercedes ni el de San Diego, sí, no me acuerdo cuál era tampoco. No me puedo acordar, weón. La calle más importante de esta weá. Los Diana Ahumada. En Ahumada, en Paseo Eso, Ahumada. El eso. weón que vivió 7 años en Santiago y no sabe cómo se llama Paseo Ahumada. Y claro, pues yo fui a esa weá y. Y ahí sí, pues, weón. Ahí dije, oh, este día voy, weón. Y ese día me conecté temprano y dije, cabrón, ¿quién va a ir? Y llegué y los cabros me saludaron y weón. Ya, ya. Yo era parte de un team de Stepmanía, entonces me junté con los cabros y eso. Y esa weá fue Sí, así. pues. Es que tú ya en ese momento ya tenías ahí más la cultura de internet, pues. O sea, yo Sí, claro. claro, pues yo no participaba tanto de weas de internet porque no tenía internet en la casa. Entonces, por eso, se veía de ambas cosas, pues, ¿cachai? En el Interplay, por ejemplo, o en los Diana, yo creo que veía ahí ambos tipos de personas también, pues, weón. Los Sí, weones que estaban en su casa en un PC y que de repente querían hacer vida social al Inter, o los weones que íbamos siempre al Inter porque igual jugábamos y toda la weá y era y tu cuando grupo de podíamos nos amigos conectábamos. el... Eso es Claro, lo otro, presencial. porque para mí yo iba mucho al Interplay a jugar y todo, pero nunca fue como mi grupo de amigos principal, pues, ¿cachai? Claro, por Yo tenía ejemplo. mis otros amigos de la Pola, tenía mis amigos del colegio, pero yo sentía Claro, que para la mayoría de los cabros del Inter, y no es por hacerme así, hoy yo era más bacán y más normalmente social que los otros güeyes, no, así es como ¿eh? te toca nomás. Claro. Pero Pero para muchos cabros del Inter era como el Inter era su grupo de amigos, pues. Su grupo Es como principal. si voy a celebrar el cumple voy a invitar a los cabros del Inter, eran otros lugares, por Claro, ejemplo. claro, 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 claro. No, o sea, en mi caso yo tampoco. Yo tenía grupos de amigos de varios lados, sobre todo, no sé, pues, los típicos weones del colegio, los típicos weones Aunque yo sí del... tuve periodos sí en los que sí era como los titulares eran los del Inter a veces. Siempre me acuerdo, por Absolutamente, po. ejemplo, me acuerdo una vez que me fui con mis viejos a la playa, por ejemplo, y me devolví antes yo, pues, y me quedé solo en la casa como 3 días. Y claro, con los cabros del Inter metidos ahí adentro de la casa y weá, weyando y weá. Nada que carrete ni weá, en los cabros del Inter, vayan para la casa. Claro, claro, claro. O bueno, se armaban carretas también, pues, pero era lo mismo, si éramos igual de ñoños ya en ese momento. Pues. De esos carretes que ya no eran solamente tomar, sino que hacer alguna weá estúpida. Pero claro, en mi caso también, pues, o sea, también tuve amistades principales del Inter Sí, pues vos erais en con los algún cabros del momento, Inter, o pues, weón. sea, con varios que eran como aledaños, pero igual eran Inter en el fondo. Sí, sí, sí. Sobre todo con estos weones que te decía que a veces ni siquiera jugaban, pues, weón. Sí, pues eso era. A mí siempre me llamó la atención esa weá.
Ujú. Pero es que el DDR igual se presta para más vida en comunidad que otras máquinas. Los Al juegos de pelea parecer, también. po, al Y otros parecer. juegos, como los juegos antiguos como Pac-Man, no se prestan para eso. Uno porque son de un jugador. O otro porque el jugador que es bueno se queda parado en la máquina caleta de rato. Po. Quizás, Y en el DDR tú quizás, juegas tus po. 3 temas y te da la chucha. Y se presta mucho para rotar. Para jugar de a Claro, dos po. con un jugador que no conocí. Sobre todo cuando está muy lleno y la wea. A Y menos que esa era sean la esos gracia. buenos fomes tryhard que echan 100 créditos, weón. Y Pero de está hecho, bien, y de hecho era sigan bastante entrenando. interesante la etiqueta que teníamos nosotros, que es bastante distinta a la de otros lados. ¿La etiqueta? La etiqueta ¿Ya? de juego que teníamos, porque Ah, en claro. el Inter era muy mal visto echar una cacha de crédito a la máquina. Claro, pues sí, pues. O si echáis varios, igual dejáis al otro jugar entre medio. O sea, en el fondo era como si metía ahí una cachada de crédito así absurda, como estos weones que tenían eso muy normalizado allá. En el fondo tú podías hacerlo, pero probablemente nadie te iba a pescar, weón, y hasta no iban a faltar los weones medios kumas que te iban a echar las niñas. Claro. Mientras que después, por ejemplo, años después yo empecé a ir a Diana Merced a jugar In The Groove, otra máquina, la misma weá en el fondo, o PAM. Claro, Y, y claro, ahí se sabía que la etiqueta era, tú echabas todos tus créditos, jugabas y te ibas. Entonces yo exacto. llegaba y la máquina tenía 40 créditos y les preguntaba, oye, ¿de quiénes son? Y un weón me decía, son 12 míos y los otros 28 son de este weón. Claro, y ahí tú decías, ya, después vengo Y yo yo. decía, ya, ya espero nomás. Ya, Y ya. después me tocaba a mí jugar mis 10 12 créditos. Claro, Y claro, me iba a sí, la sí, cresta, po. pues. Era súper distinto, pero igual se prestaba para menos... Se prestaba para menos Comunidad, interacción, po. pues. Menos comunidad, Sí, pues menos absolutamente, po. comunidad. Ahí no hay comunidad, Pero, ahí tú vas. pero eso ya ¿Mm? estamos hablando de tiempos de internet donde la comunidad ya se formaba de forma distinta. Sí, pero es que por eso te digo que no sé, me extraña que acá siguiera teniendo ese carácter, po. Porque acá no veníamos, Pero yo encuentro que acá era nadie bacán. echaba, acá en La Serena, a diferencia, y también como pasaba en Copiapó, también era como entre comillas mal visto hacer eso, o sea, como que Ah, nadie sí. venía, no, sí, acá nadie echaba de 20 créditos y se acabronaba con la weá, y si es que lo hacía, era porque no había nadie más, y si es que llegaba alguien más, probablemente le ofrecía Lo un dejaba versus, jugar si entre era, medio, claro. claro, le ofrecía un versus, si éramos súper así con la weá, entonces, precisamente por eso te digo que se forman estas comunidades un poco más que tienen apuntan a este factor amistad, a este Claro. factor humano, porque De hecho, muy interesante en Copiapó, a pesar de toda la comunidad que había de gente que se reunía a través de los arcades, nunca hubo una escena competitiva activa, ya sea en los juegos de claro, po, pelea o en los juegos de ritmo. exacto, los juegos de De pelea hecho, tampoco. hubo un torneo de DDR, creo, y cuando la máquina era súper nueva. Ya, y fue como un fracaso la weá, ¿sí o no? No, no, Yo ahí ni se jugó supe la harto, pues, weá. Ya. pero estoy hablando de weones jugando así, Zamorano, el Enzo, esos weones. La wea Loco, yo antigua. nunca vi un torneo, nunca supe de la No, yo existencia no de estuve, nada pero como un supe que torneo. existió. Sí, Y en los no, juegos de nunca vi pelea tampoco, pues yo nunca supe ninguna así intención de como, competir, sí, oye, no. hay un torneo de Tekken y wea. Jamás, weón. Sí, vi un par de versus hype, así en el Inter un par de veces, Pero de King of eso yo creo Fighter y que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es la cultura de Copiapó, porque Copiapó muy poco también competitivo. la cagó, también De pasaba, hecho, a yo mí que muchos estudié, weones me tenían mala en la DDR porque yo era competitivo y quería jugar versus así, jugar versus en serio. claro, pues, weón, Jugar mejorar tus versus y ver habilidades, quién eso, ganaba, pues. de ¿Cachai? eso se tratan los juegos de competitivos, pues de desarrollar habilidades, pues Y después era veía muy videos de este weón llamativo, del Chris, era muy claro, llamativo que el DDR era muy anticompetencia en Copiapó. la O sea, cagó. porque por ejemplo de otros juegos sí hubieron escenas competitivas. Obviamente, por ejemplo, el TCG se desarrolló mucho competitivo para todos, para ya sea Yu-Gi-Oh, Pokémon. No, pero eso fue Eh, después. Yo jugué sí, pues. Pokémon TCG en Copiapó y no había, o sea, habían torneos, pero eran cuestiones súper poco competitivas, súper poco enfocados en el Sí, meta sí, también, real y la también. escena. Es una weá de Copiapó. Sí, mira, acá me voy a salir un poco del tema, weón, pero hasta pasó, yo lo sentí muy fuerte en el liceo de música, estudiando piano. Y no había ninguna intención de abrir las puertas a ver qué es lo que había afuera, ¿cachai? Era que como que los buenos tenían esta cultura en esa ciudad de mantener la weá dentro de su espectro cultural. Y cuando llegué a vivir acá igual fue cuático porque fue como, loco, nunca hubo ningún pianista ni cerca, así, a lo que hacían acá en Copiapó.
Y si lo pensáis bien, pasó eso también en todas las escenas competitivas. O sea, en el DDR, por ejemplo, nadie nunca llegó a ser tan bueno como alguien que se hubiese ido a vivir a otra ciudad. No, pues de hecho la Weón, única forma de que un weón llegara a ser bueno mejorara era irse era de la jugando ciudad. afuera, pues. Y también pasó en el TCG. Yo jugué Pokémon TCG, también pasó en el Y TCG. también Pasó te fuiste a Serena y eran mucho mejor los weones. exactamente, jugaban de Jugaban verdad acá. meta. La cagó. Copiapó era una cuestión muy extraña en ese sentido. Y no sé si cualquier otra ciudad del país que tuviese así como el mismo Pero avance en el capitalismo o menor. ¿Ah? TCG tiene una escena que se toma bastante en serio en Copiapó ahora. Obvio, no, no, si ya. Estamos hablando millones de años después, pero como No, que pues sí, ahora después ya como en que todos lo lados. competitivo Pues, y lo sí, meta está como está en todos lados, más sí, pues, sí. normalizado, claro. Mira, si nací en Copiapó no te vaya a limitar tu habilidad, es una wea así. O sea, no digo que yo me haya limitado mi habilidad o alguna wea, pero creo que en ese momento, si nacías en Copiapó, claro, corrías mucho el riesgo de no desarrollar cosas que cualquier persona debería desarrollar estando medianamente conectada con el resto del mundo, Es ¿cachai? raro lo que Es crea como, el pueblo chico, ¿no? Es una... O sea, claro, Copiapó po, estamos hablando igual de una ciudad de 100.000 habitantes actualmente, pero igual se pero siente muy pueblerina todavía. no, todavía, o sea, ahora igual ya se agarró un poquito, weón, Igual nuestra pero comunidad era chica dentro de todo, pues, o sea, estamos la hablando de cagó, la Inter en su peak, estamos hablando de hueones, y no era una comunidad cerrada tampoco, estamos hablando de grupos que tenían gente en común, así como noobs que se claro, juntaban. Por ejemplo, yo era amigo de estos tres hueones, pero no de estos otros cuatro, pero igual los saludaba, pero no éramos como claro, un grupo claro, de verdad, ¿me entendí? claro, Pero en el peak, así como Team Interplay, habrán sido unos 40 hueones claro, en el apogeo, sí, no creo que 50, más, ponte tú. no creo que más, y eso no, y eso ya es muy generoso, sí, así Cuando, como por de ejemplo, personas estamos hablando de activas, otras decís tú, ciudades pero que tienen comunidades activas de 30 personas, que son 30 personas que son una sola cosa, pues claro, no po, concepto nebuloso de comunidad. claro. Claro, claro, yo te digo, en ese número que tenía y activas tienen que haber sido cuánto, bueno, no más de 20 ni cagando, no más de 10 ni cagando. Y Competitivamente hablando por lo menos. Entonces, claro, o sea, creo que un fenómeno muy interesante que se manifestaba muy claramente en los arcades, porque los arcades se trataban principalmente de competitividad, pu, ¿cachai? Rara vez, sí, o sea, sobre en todo el en el mundo pinball, post, sobre todo, bueno, en el mundo antes, bueno, legendarios, por ejemplo, las peleas de puntaje máximo en juegos como Pac-Man y Donkey Kong, exacto, pero exacto. Y después aún así, eso no explotó más estaba tan todavía enfocado con con los los juegos juegos de de pelea. pelea. Claro, po, aún así, claro, el pinball te guardaba los registros y tú tratabas de sacar al otro, pero ya después era derechamente estar tú al lado del otro weón compitiendo, po, compitiendo, Y era peleando. muy raro que en la comunidad de nosotros se obviaba esa parte. Claro, pues, exacto, se Es que obviaba, era como que El DDR siempre, es muy particular porque también tiene un factor recreativo, como relajado, claro, chill, que no tienen las otras máquinas, pues. Bueno. bueno, sí, pues, Street Fighter de por sí es pegarle al otro weón, pues. es estresante, pues sí, pues tenía ese. Pero cuando tú llegas a cierto nivel de DDR y te gusta pasarlo bien pisando flechas, estáis piola, pues. Claro, por eso había muchas personas que jugaban solo DDR, que no eran tan del mundo de arcade o de los juegos, pero les gustaba jugar DDR y juntarse con la gente que jugaba DDR, Claro. ¿cachai? De Pero hecho, había en el muchos weones fondo, que eran súper poco gamers que juegan DDR. sí, más que la chucha, muchas personas normies jugando DDR y dejando de ser normies por lo mismo. Sí, y que se unían a La comunidades cagó, nicho a sí, través de solo el DDR. sí, En ese weón. sentido muy particular. Pero De claro, algo. No, ve tú. quería destacar que en el mundo del arcade se veía muy reflejado esta supercultura copiapina de la que estoy hablando, o esta supercultura más, no sé si, no tan apuntada al avance dentro del capitalismo, que es básicamente lo que estáis viviendo, ¿cachai? Así como Claro. mirar para el lado, porque en el fondo no es que uno esté más retrasado que el otro en términos culturales, o sea, no es que España haya colonizado Sudamérica ni nada de eso, Porque eran ¿cachai? más Sino que, competitivos, nada que en la wea. claro, claro, sino que más bien como, claramente jugar DDR se trata de un avance en el capitalismo, ¿cachai? Por ende,
la cultura o la ciudad, en este caso, o la república incluso, que esté más avanzada dentro del capitalismo, va a ser la que va a tener va a ser más favorable en cuanto a las habilidades competitivas que van a desarrollar los weones que consumen eso, pues, weón. Entonces, por alguna razón, claro, yo te lo mencioné así como hablando de lo que pasaba también en el nicho musical y en todo lo que tuviera que ver con cierto tipo de desarrollo de habilidades competitivas, pero en el nicho de los arcades, por alguna razón, igual se vio reflejado, o sea, por esta razón que te estoy diciendo, se vio reflejado de manera muy clara, ¿cachai? Que los weones estaban compitiendo y no querían competir, y no sabían cómo competir. Nadie sabía, ninguno de nosotros sabía cómo mejorar en el juego culiado que se trataba de mejorar, pues, Y weón, sí, de desarrollar habilidades. O sea, cada vez que sale un juego nuevo, el juego es más exigente con las habilidades y nosotros cada vez estábamos más atrasados con lo que el juego esperaba de nosotros, pues, weón. Solo sí. por este fenómeno cultural tan complejo que se veía reflejado en el arcade. Sí, es interesante porque y es interesante cómo uno siempre necesita la competencia para mejorar, porque En el si desarrollo de uno, habilidades, sí, po. porque si uno se va, sí, en el desarrollo de habilidades, porque si uno se va al Mm. juego de pelea, es bastante obvio que tú necesitas jugar con hueones buenos para ser bueno, si no, no vais a entender la técnica, y aunque la entendáis en teoría, no la vais a poder aplicar a un alto nivel Claro, si o no te más están simple que exigiendo. eso. Más Pero simple que en eso, si el, jugáis contra un guan bueno y tú eres malo, o sea, y tú no has desarrollado las habilidades que el otro guan, el guan te va a ganar y punto. Y tenéis que aceptar perder. pero Si te gusta perder, está bien, pues, weón. En el DDR teóricamente tú deberías ser capaz de mejorar solo, o se- Sí, pues. pero no El lo juego eres. está hecho para eso, po. El juego está hecho para eso, sí, pues. Te tiene los niveles, weón. Porque tú no dependes de un oponente para ser bueno en el DDR. Correcto. Pero en la práctica, sí dependes de una comunidad que te empuje a ser mejor en cualquier habilidad, po. Por O ejemplo, es sea, lo igual, mismo. Es como andar en skate, po, weón. claro, Técnicamente, tú no necesitas que todos en tu grupo sean buenos para ser el mejor one de skate del mundo. Se supone que tú deberías claro, poder andar en aprender skate solo, pero en la vida real no es así, po, weón. claro, no es así, pues. Tú Bueno, tenés que igual tener en los weones juegos que de son mejores pelea, que tú, que intercambian conocimiento contigo y te empujan a ser mejor, po. en los juegos de pelea igual está ese factor de forma un poco más minimal, porque tú puedes jugar el juego contra la máquina y desarrollar habilidades igual. Incluso muchas veces estos juegos tenían así como listas de movimientos en aquellos años. Pero, como te Pero los digo, va a movimientos llegar... no es saber jugar un juego de pelea tampoco. No, es que por eso te digo, como te digo, va a llegar un weón de otro lado, por ejemplo, que te va a sacar la chucha y vos no vayas a saber qué es lo que está pasando. Lo mismo pasaba en el DDR, o sea, estábamos jugando todo chill y de repente llegaba un weón de Santiago a sacarle dos perfect a la Mac 300 y yo no entendía qué pasaba con mi vida, pues weón, por qué era tan malo yo, pues weón. ¿Cachai? ¿Cómo pude ignorar una realidad tan cuática, po, weón? Y O cómo aunque no se me mostró, po, weón. y al final uno lo necesita en persona de cierta manera, weón, Sí, porque pero sí, porque po, yo weón. veía en el foro de DR.cl que habían hueones que eran muy buenos, pero era Vos tan veíais a Chris, pues vos veíais a Chris sacándole triple A a todo, ya sabíais que existía eso, pero ver un weón que está pero era ahí muy ajeno físicamente, a mi realidad, pues bueno, era una exacto, weá pues weón. fantástica. Verle el cuerpo al weón ahí haciendo esa weá que tú no podías hacer, es cuático, es fuerte. Para mí fue fuerte, por lo menos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades Porque competitivas que a mí siempre me han uno, sí, gustado. porque uno no se toma lo... Uno quiere ser bueno en el juego, pero uno no Lógico, se pues da weón. cuenta que llevado al extremo los buenos son muy buenos, pues. Claro, y ahí es donde termináis mirando Tú videos de asiáticos veías de 5 años haciendo la weá más brígida del mundo, pues. Tú veías a Daigo jugando a Street Fighter y vos nunca ibas a hacer esas weas, pues. No, claro, porque tendría que dedicar tu vida a eso, pues, weón. O hacer como Chris también, pues, weón. Ya, si uno ya sabe, es que esa es la weá sabiendo los límites es mucho más simple, pues, weón. Pero cuando uno sabe los límites, uno se puede acercar mucho más, eso es muy real. Lógico, podéis por lo menos decidir cuál va a ser tu parámetro de acción, así como ya, weón, voy a poner esta meta, yo quiero llegar a hacer esto, no quiero ser como este weón, etcétera, ¿cachai? Pero en ese nicho, como en el que estábamos, culturalmente hablando, no se podía hacer eso, no teníais cómo medirte, pues, weón. No, pues no tenía. Es Y cuático, bueno, weón. y justo nos pasó a nosotros que nos coincidió ya como nuestra adolescencia, empezó a coincidir ya con una caída grande ya del arcade, pues. Los Claro, flippers ya empezaron a decaer bastante, pues. De hecho acá el Happyland tuvo su rival, también trajo una máquina de baile, otra distinta, así que también se formó ahí algo. la Pump It Up, sí, también jugamos Pump It Up en su De tiempo. hecho, el boom fue tanto que teníamos como tres máquinas de baile acá en Copiapó, a pesar de lo chico que Ajá. era. Y ahí venía el lore secreto, pues, weón. ¿Cachai? Que la Solo 2000 estuvo guardada en ese local de Wheelwright que te dije cuando estaba cerrado, pues, weón. Y ahí supe que Ya. era del mismo viejo, pues, weón. Era ¿De el Don dueño del Miguel? Inter.
Era de 2 millones, po, weón. Me estáis weyando. El arcade ese que tenía la forma de pizzas. Sí, a donde Era. estaba ese, ahí ¿Eh? estuvo el Ah, ya, pero DDR ese no. abandonado, weón. El solo. Sí, una vez vi esa bodega abierta y estaba el solo adentro y lleva la cagada. Cuando el solo No, desapareció qué un tiempo, pues, ¿te curso. acordáis? Sí, sí. Qué curso, weón. Sí, pues, weón. Así que Ese el fue el. DDR ¿Mm? solo 2000 y Mortal Kombat con controles de pizza Best Friends confirme, ¿Ves? pues, weón. Estaban ahí, siempre estuvieron ahí. Yo los chipeo, pues, weón. Sí, pues no estaba solo el solo, ¿viste? No era nada tan solo. Badum, tss. Con esta historia yo creo que estamos concluyendo el capítulo, ¿no? Sí, porque ya estamos hablando pura Con este estupidez chiste, ya. con este chiste malo ya está. No, pero sí. No, pero Yo bien. creo que ya Sí, entremos a palabras conclusivas. sí, está Pero bien. claro, pasó esto que empezaron a decaer bastante los arcades y eso tuvo Y bastante después factor llegó la igual. perla. Y después llegó la perla. Principalmente que los juegos de consola se masificaron aún más de lo que ya eran, sobre todo con la PlayStation y la PlayStation 2, Claro, se que volvieron muy son accesibles las consolas. dos de las consolas más populares de la historia. Mm, Y que los juegos de arcade, o sea, que los juegos de consola superaron en capacidades técnicas a los juegos de arcade también. claro. Estamos hablando en la generación del Play 1 y del 64, los arcade todavía mantenían un margen bastante fuerte. Sí, sí. No tanto en juegos 3D, pero sí en lo que era 2D todavía. Si uno juega cualquier adaptación de un juego de CPS 2 de Capcom en PlayStation 1, la verdad es que la adaptación es un asco, pues. Sí. O sea, uno jugaba el Capcom vs Marvel que no era en pareja en Play 1 porque te tocaba nomás, pues, pero la weá era una mierda Claro. al lado del original. Sí, no, pues no prefería jugar eso. O claramente estaba ahí. Yo ya sabía que tenía que limitarme en esa versión. Sí, Ya en los tiempos del Play 2 y del Dreamcast y eso, que fue el ahí ya principio no. de esa generación, ahí Mm. ya los tenían cortitos ya. Igual si el Marvel vs. Capcom 2 fue el último, yo creo, así como yo te digo, como una referencia. Como el Mega Arcade, así, El último Hit arcade que, entre comillas, rentable, ya después de eso ya se fue a la chucha la weá. Y en el fondo tiene que ver con eso, porque los locos de los locales de Flipper tenían que tener juegos rentables, pues algo que la Sí, gente po. quisiera ir a jugar para Y allá, acá pues, en pero ya. Chile, sobre todo en Santiago, y bueno, y en Serena también pasó que muchos arcades subsistieron gracias al boom de los juegos de ritmo prácticamente. Exactamente, los Diana principalmente. Bueno, Los, no, Diana no, tenía los muchas Diana no weas, viven pero. de puro DDR, No, pero es pero bastante fue un importante. fuerte. Fue un Son fuerte, fuertes, claro. son fuertes. Claro, sí. Y de Fue hecho, una y wea yo que. creo, yo sin saber, acá ya estoy especulando, pero yo creo que por un tiempo, porque ahora hay mucha más nostalgia por el arcade y tiene su gracia. Pero Sí, sí, sí. hubo un tiempo donde carrearon, yo creo. Sí. Carrearon los juegos de ritmo, por eso había tanta Sí. inversión, pues bueno, uno veía y traían todas las weas. Pero es que era algo que no podíais hacer en consola, pues es tan simple como Algo eso, que nunca pues, pudiste ¿cachai? replicar en consola, claro. Nunca pudiste replicarlo, pues, weón. Lo mismo, o sea, no es lo mismo que otros arcades así tan atractivos como, por ejemplo, en algún momento se intentó hacer el arcade de Guitar Hero, pero no le fue tan bien al arcade de Guitar Hero porque era mejor comprarte la guitarra si era barata, pues, weón. En Sí, po. cambio, en Ya cambio todo esto, y de hecho está. la gracia de hecho la visión del Guitar Hero, más que la selección de canciones que yo encuentro bastante buena, la visión del juego, yo Sí, respeto sí, sí. mucho a Guitar Hero como un juego, es bastante bien hecho, Yo también, yo lo encuentro pero, bueno. pero yo creo que el atractivo más grande, más que la fantasía de tocar guitarra, más que toda la weá del concepto neto, yo creo que es que el Guitar Hero hizo accesible el juego de ritmo en consola. Correcto. Yo creo que Correcto, es un juego de ritmo y punto, sí. el Sí, concepto de juego de ritmo es muy atractivo y correcto. llevárselo a la casa a la gente es espectacular, pues, weón. Y por eso Sí, pegó o tanto. sea, pudo haber sido con otras cosas, pero coincidió que justo a estos locos se le ocurrió esa idea y sí, pues yo empecé a jugar Guitar Hero en Play, incluso sin, o sea, con control de Con Play, joystick, pues, mucha gente juega con joysticks. ya era atractivo así, pues, porque como te digo, como tú decís, era un juego de ritmo, pues, y eso ya fue como el primer, así como la primera forma en la que se expandió el juego de ritmo más allá de las alfombras de baile, pues, las conocidas alfombras de baile. Sí, porque habían otros juegos que eran mucho más nichos, pues, como el IDX, el Correcto. Pop. Eso no lo iba a ver en Diana o en. O sea, O después sí, sea, pues, pero. los veíais, pero Pero no eso menos lo iba a ver en Copiapó, acá en Serena tampoco, ¿cachai? sí. Era mucho más complejo. Ya, Entonces, claro, cuando tenía arcades de ese nivel, la única opción que tenía era el flipper a jugar, pues, weón. Si ahí están, pues, weón. Y los locos lo saben, pues los locos los flippers lo saben, pues. Y sí, ahí es donde, como tú decís, carrearon, sí, sí. carrearon por una época porque Sí, hubieron tiempos sí. oscuros del arcade, pues.
Sí. O sea, ya Algunos juegos murieron finalmente. tuvieron adaptaciones. Por ejemplo, existen algunos arcades, por ejemplo, de Street Fighter 4. Que Claro, estamos claro. hablando en épocas cuando... Pero al final estas adaptaciones de arcade son un chamullo porque en realidad tienen una consola metida ahí adentro. Pues, bueno. Es prácticamente un promo. Sí. Un promo que tú querís tener en el gabinete para jugar en algún lado, ¿no? Pues ya a esta altura ya ni siquiera es algo que tenga que ser rentable para un local de flipper, sino que es para los hueones Y si tú querés trabajaron ser harto, bueno es que comprarte trabajaron tu... harto y se compran la... Claro, porque ahora ya el gaming ya no es una hueá para los hueones sin recursos, pues. Ahora sí hay hueones que gastan millones en gaming, pues. Entonces, Y si al tú hay final una franquicia, es ¿Mm? otra consecuencia del capitalismo, pues que al final Absolutamente, pues. el arcade era una forma de... al final el arcade era una forma de sacarle plata a los pobres porque les sacáis Claro, plata de a poco y se volvía rentable la weá, pues. claro, claro. Pero ahora como que la estrategia de juego se podría decir que cambió porque ahora los juegos se tratan de sacarle la más plata posible al individuo, pero de una forma mucho Exacto. más agresiva, po. Antiguamente Microtransacciones. lo que se hacía con dificultad artificial, por ejemplo, en muchos juegos antiguos, con los enemigos que te salían a cada rato, con las trampas que tú no podías ver, que te hacían gastar Claro. monedas, monedas, monedas. eh, Correcto, las etapas difíciles que no tenía cómo predecir. claro, eso ahora se vio reemplazado con las microtransacciones, Ajá. que todos los juegos culeados ahora te dan la opción de comprar algo adentro del juego. La Para transacción, no gastar tiempo, pues, para hacerla más corta, pues sí, la es lo que transacción sé. del juego no termina nunca, sobre todo en Claro. celular donde tú Es la compráis consola ahorrarte preferida de siempre. todo el mundo, el celular, pues sí, eso es la Sí, la weá, pues. consola de juego más famosa en el momento es el Ajá, el smartphone, pues, celular. weón. Así es. Y Por cambió la eso, por cultura eso, completamente. por eso la consola al final terminó haciendo pico al arcade, porque ya con consola como el celular ya el arcade no puede hacer nada, pues weón. Y ahora le sacáis mucho más plata al consumidor, pues. Así es. O sea, está bien porque hay más, no es que haya más plata, pero hay más recursos para invertir en juegos, porque antes la gente no destinaba recursos a los juegos, entonces así la weá va rotando Sí. supuestamente, o una caga así, pero De hecho, que creo que la industria de los videojuegos mueve más plata ya que la industria del cine. O sea, es una wea. sí, pues está moviendo mucho, pues y eso no pasaba en nuestra época, pues lógico que si la weá va cambiando así, se va Era a un adaptar de nicho, alguna po. forma. Los videojuegos Ajá. todavía eran el nicho, era el underdog todavía, po, y ahora El es... Outcast. Y con esto de la Ahora muerte del arcade, igual vamos a uno morir ve como, por nosotros y ejemplo, nuestro los podcast. Happy Land se transformaron netamente en maquinitas de niños chicos que se tratan de juntar tickets y de esa es la forma que te quitan plata a ti, po. Exacto, exacto. A los niños chicos con colores y weas así. Pero ya olvídate que un adulto va a ir al Happy Land Y ahora por voluntad el propia. revival de arcade que se está viendo y que yo creo que la modalidad no ha llegado mucho a Chile, creo. Por ejemplo, en Estados Unidos existen estas cadenas como por ejemplo Dave and Buster's, creo que se llama la cadena así como de arcade más popular. Y ¿Ya? tú ahora lo que tú compras es como un pase, pues, y todas las máquinas están con free play adentro. Ah, sí, sí, Es hay unos locos distinto, que pues. lo hacen Los acá, así Diana, como versión los Kuma Diana todavía en son super old Santiago. school, pues tú todavía vas Sí, y con la tarjetita pagáis tus créditos en todas las máquinas, ¿no? exacto, Pues, exacto, exacto. No compráis horas. claro, no pagáis con tiempo. Pero eso tiene que ver con otra cuestión muy típica del capitalismo de estos tiempos, que es comprar servicios más que productos, po. Claro, sí, Tú pues ya no estáis... una evolución Claro, al servicio en vez del producto. claro, a la suscripción, todo eso, po, man. Es Y al las final maneras misteriosas... ya no eres dueño del producto, po. Exacto. Tú estás comprando la licencia del producto nomás y manteniéndola, pues, bueno, como Es tiene la que misma ser. weá que está haciendo Photoshop. O sea, como siempre fue, si en realidad nunca tuviste la weá, weón, es No, una po. ilusión nomás, weón. De Siempre fue una hecho, ilusión. hay hartos temas interesantes que podríamos hablar ahí, por ejemplo, con los temas de la piratería, entre comillas, de la Exacto. escena bootleg, cuando La Nintendo te demanda porque cagó. tú hiciste una modificación de Mario cuando el juego supuestamente es tuyo. El mismo Eh, DDR, pues el mismo DDR bloqueando toda la posibilidad de que lugares que no sean Japón y Estados Unidos puedan tener la weá, pues, weón. Y menos los hackers, o sea, claro, por lo mismo lo que más se hackea es las DDR nuevas, pues, ¿cachai? porque te las prohíben, pues, bueno, y Absolutamente, uno quiere pues, tenerlo absolutamente. prohibido. Absolutamente. O sea, si veis que el weón del lado, que es igual que tú, tiene la weá, ¿por qué no? Pues yo también puedo hacerlo. A Entonces, través igual de la experiencia informática. arcade ha cambiado bastante. Yo creo que igual hay un espacio a un revival, pero a un juego, a un tipo distinto de juego, yo creo, porque va a ser más como el panorama de la tarde y esto de comprar el tiempo más que el servicio. Y yo creo que, por ejemplo, yo le veo un poco de futuro a los shooters, a los gabinetes de shooters, estos cuáticos así, Ya. donde te metía adentro con pistola, porque eso es como entretenido para hacer como una cosa como Claro. novel, tipo. No que tú te Como, vayas
no te vayas a viciar en el juego, pero O una sea, vez cada 2 meses vais con unos amigos y vais a jugar a estas weas, ¿cachai? como se suponía que eran los flippers, si vos no, o sea, la primera visión que tenían los flippers no era una wea tryhard, porque la cultura todavía no era así, ¿cachai? Pero en estos tiempos de la cultura casi todo es tryhard, entonces las cosas así como casuales que podéis jugar o lo que atrae al público casual son otras, po, como estas que tú decís, po. O sea, una máquina de realidad virtual va a seguir siendo un entretenimiento casual y va a seguir siendo para muchas personas algo que prefería hacer un par de veces en vez de jugar meta realidad virtual, pues, weón, Sí, ¿cachai? O sea, si queréis jugar meta, mejor juega Magic, pues, no sé, pues. Entonces, claramente sí, pues, ese tipo de... Pero por lo mismo este tipo de weas están desarrolladas, ese tipo de público casual también, pues, weón. Es lo mismo que ir a jugar bowling, pues, weón. claro. Onda, la weá Existe está... gente que es seca para el bowling, pero el Que gran se capaz el atractivo bowling. del bowling es que es un juego casual, pues. Exactamente. Entonces, E en ir ese con tus sentido, o amigos y sea, da lo mismo quién es bueno y quién es malo, es cagarse la risa. correcto. Pero claro, de esa misma manera, por ejemplo, yo te puedo decir que los arcades de ritmo no han, a pesar de que podemos decir que los arcades murieron o que los flippers murieron, como la cultura del flipper, ¿no es cierto? Esta weá de la ficha. eh, los juegos de ritmo siguen cargando la weá. Acá yo tengo un amigo que tiene un local y que tiene las máquinas y trae las máquinas y sigue actualizado. En Japón vos cachai que los locos van a jugar a sus lugares, cachai. Sí, Pero, pero claro, o sea, si sobrevive la cultura del arcade, claramente ya no es la cultura del flipper de juntarse y todo eso, pero siguen teniendo atractivos, pues, weón. Eso es lo que yo pienso, o sí, sea, por sí, lo menos los juegos de ritmo. siguen existiendo lugares, siguen existiendo comunidades alrededor de eso. Yo creo que Acá, por ejemplo, sí, yo creo que pues. acá en Copiapó murió, por ejemplo, la cultura arcade murió completamente. De hecho, yo no conozco ningún Sí, flipper. no, no. Pero, Es que a Copiapó le falta avanzar en el capitalismo todavía. Sí, sí. pero el sentido comunidad yo veo que sobrevive en nichos como el TSG, por ejemplo. Correcto. Donde los cabros van al local, pues, a los locales que Sí, hay acá pues. en Copiapó y Hay que van. hacerlo. Sí, pues. Y es lo Sí. mismo No, en el fondo. acá yo también voy al local a jugar TCG, pues todavía pasa, pues. Es lo mismo, sí. Pero va y Solo nomás, que. pues. Es como que todavía tiene ese romanticismo Sí, de, sí. O sea, y al de. local, por ejemplo, de mi amigo acá, bueno, ahora no ha ido por hueá de tiempo, pero igual el loco tiene las Pump It Up nuevas, tiene la Phoenix, tiene un Project Diva, tiene los U-Beat. Entonces hay hartos juegos de ritmo que hay personas que tienen su nicho de Project Diva, weón. Grupos de weones que se juntan a ir a jugar Project Diva a la weá, ¿cachai? Está bien, Mientras los pues, otros están bacán. jugando Pump It Up, mientras los otros están jugando la weá de los tambores, no me acuerdo cómo se llama, el taiko. ¿Taiko? Sí, ¿O el el otro? taiko. El taiko, no, sí, el taiko. Y jugando los temas de Evangelion ahí, filete. Pero sí, los tiene el Julio. O sea, todavía se da, ¿cachai? Solamente que se va volviendo cada vez más específico. Ahora vos querés ir a jugar Pump It Up Phoenix porque igual te gusta competir y ya lo tenéis clara, ¿cachai? Ya no es la weá, como decís tú, así el flipper casual. No, pues ya nadie juega el TDR y No, el no. Pampira así casual como antes. No, vos O vayas sea, a ser mejor algunos en la hueones weá. viejos juegan por nostalgia, pero. Ah, o como una forma de ejercicio, sí, todavía se da eso. Pero, Por otro pero lado, todavía. los juegos de pelea siguen súper vigentes, pero ya no en los arcades, sino No, no en que los arcades, en las full consolas. consola. Full consola, claro. Netamente en No, consola y con crossplay avanzado. Y es un. De hecho, los juegos de pelea son top 3 en los géneros más populares de eSport, sí, po. Es con que, los es MOBA y que con los shooters, pues. Bueno. es mucho más simple porque si tú querés tener la experiencia del arcade, te compras un control de arcade y punto, Te ¿cachai? compras un stick y chao, claro. Claro, en juegos de ritmo no es así y punto nomás, pues. En juegos de ritmo no Los, es así y los se acabó. y eso que los sticks de arcade son caros, pero Pero filo, tener es un joystick. experiencia de juego de ritmo en la casa, esa wea sí que es cara. Eso sí que es caro, exactamente. Eso sí que es caro, oiga, amigo. Eso sí que ustedes no se imaginan, oiga, como Usted está no todo sabe, Don caro. Carter, lo caro que es la wea, weón. Está todo caro con el merluzo, oiga. Y más Y encima, bueno, más encima le andan depositando plata a los guanes del estallido social. No, 400.000 pesos le están. 400.000 pesos directo a la cuenta, no puede ser la wea. Bueno, señores, bueno, gente. Y bueno, no, Va- ¿cómo va- la- y bueno, ya, esa ha sido Bueno, nuestra entrevista. bueno, ya. Un saludo para los cabros de Alegale. Entrevista Uh, Billy Zabal, lo más grande. Chocolate Cake también. Un Una wea saludo. impresionante. Que nos salga ese porcentaje ahí de. Sí, que nos salga el de video recom- recomendado, pues porfa, sacan YouTube.
Rájate Ayuden algoritmo. Tírate un video recomendado de Chocolate Cake, pues, weón. Sí, ponlo ahí cuando los guanes busquen Homero Chino, tíranos al lado, pues, weón. Ya, No sé. pues por No último, sé. No imitación de seáis José Massa, ¿eh? penca, pues, No weón. seáis No seáis penca, pues penca. YouTube. El YouTube. Ya. Bueno, ya, y después de quejarnos de YouTube, ahora Sí, sí que lo vamos vamos a dejar. a... Vamos a dejar hasta ahí. Creo que igual dimos hartas vueltas por un montón de weas, pero. Pero era bonito los flippers, weón. Yo creo Es la que idea, eso. sí. Era Sí, sí. como tener los cabros, como. Todas estas comunidades eran entretenidas, las comunidades pre-redes sociales. Y no es así como, oh, que los niños de antes eran mejores, esa weá a mí No, me carga, no, para weón. nada, para nada, No para es. nada. Si los niños de ahora tienen weas bacanas igual y está bien, ¿cachai? Pero las weas bacanas que tuvimos, porque no, yo te digo, weón, la vida en general es como bien basura, uno sufre caleta, pero si podéis recordar weas buenas, recordáis estos Sí, fenómenos, weón. ¿cachai? Así como estas weas que viviste que fueron, te marcaron de alguna Yo manera. creo que es importante destacar que nosotros hacemos este podcast dedicado a la nostalgia. No porque así como, ay, los tiempos pasaron mejores, porque yo de verdad Absolutamente. encuentro esa wea muy pichulera, weón. No podía hablar de esa wea. Sí, weón, sí, no, Sino que es no, váyanse al hecho. por destacar las cosas bonitas de antes y poner por perspectiva tal vez para la gente más joven o para los weones que son viejos como nosotros, que se acuerden de las weas, no, pues. O sea, Eh, si queremos así como hacer un alcance respecto del objetivo o la materia de temática de nuestro canal, claro, es porque, por esto que decís tú, principalmente proyectado en el hecho de que hay arte de por medio en la cultura retro. O sea, sí, cada vez que traís de vuelta, por ejemplo, weón, los muebles tipo vintage, weón, que se vuelven moda en una tienda de retail, ¿cachai? Es básicamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Pues como que hay una estética particular en esta parte, en todo esto que vivimos en estos años, ¿cachai? Todo esto que, por ejemplo, de los arcades también tiene su estética, toda esta weá de neón, toda esta weá contextual, culturalmente hablando, que te da todo este fenómeno del cual podemos hablar horas y horas si quisiera. y te moldea igual como persona, todas estas weas, pues ya sea Pokémon, las animaciones Flash, los arcades, todas estas Palpico, weas palpico, sí, eh, po. forman una idiosincrasia en ti de lo que tú Sí. percibes como lo que es genial, lo que es penca. Y yo creo que eso Artísticamente hablando también, pues, sobre es todo, pues. importante destacar, sí, pues sobre todo nosotros que metemos el agua ahí al mundo de lo artístico. eh, Claro, precisamente. juega un juego importante porque al final tu comprensión de los medios de comunicación está formada por tu experiencia de infancia, lo quieras o no, ¿cachai? A Sí, po. veces, Y a veces sobre... con ¿Mm? resentimiento, a veces con amor hacia las weas de tu infancia, pues. Correcto. Y sobre todo cuando son weas de la infancia que en aquellos años no se les daba un tratamiento así como lo suficientemente serio, pero que de Sí, alguna manera el destino llevó a que hoy en día sean cosas tan comunes como los videojuegos, ¿cachai? Onda, por eso habemos muchos weones de más de 30 años hablando sobre cómo era la cultura gamer antes, porque de verdad porque en que ese tiempo no ahora... se tomaba en serio y a veces No, no está como pu, bien no, pu, documentada, pues, weón. weón. Exactamente. Es eso, es como contar un poco historia, porque es como alguien que estuvo ahí en la guerra, weón, y te cuenta acerca de la guerra, pues, weón. No es lo No es, mismo que leerlo en el libro de historia, pues. Y tal no, pues, vez, y no es y que tal vez el la guerra weón, esté bien, y tal weón. vez el weón que Sí. fue a la guerra te está mintiendo, y tal vez nosotros también estamos Claro, mintiendo a ratos, pues. pero, Exacto. pero así es la cultura, Absolutamente. pues, weón. Así es. Sobre todo la cultura popular es completamente así, weón. De eso se trata lo que estamos haciendo. Por algo Así existen los que, podcasts, pues, weón. sí, pues, podcast para pura hablar, weón, no. Podcast para hablar de podcast. Podríamos hacer un meta podcast después, Vamos a amigo. hacer el podcast de podcast, vamos a hablar Sí, del porque podcast de dicho sea podcast. de paso, este weón me viene diciendo que hiciéramos podcast hace como 10 años, weón. Así Como que... 5 yo creo, pero... Ya, sí, eso fue una hipérbole. Pero Pero igual el es harto doble no tiempo más, eso. pues. Está bien, pues. Está bien, pues. Bueno, ya. Ya, yo voy a pasarte la palabra a ti en este momento, Fernando. Así que eso, cabros, espero que hayan disfrutado. Si alguien quiere dejar algún comentario abajo en YouTube, nos sirven mucho todos los comentarios, por cierto. Así que comenten, suscríbanse, toda la weá, compartan. Y claro, cuéntenme si tenían flipper de Paul, alguna weá así, Sí, a mí me porque interesa más eso, no me esa interesa parte, tanto esa parte entretenida, ¿eh? No como que juegos jugaron, si todos jugamos las mismas weas al fondo, todos No, jugamos yo juegos lo de que te pelea. estoy diciendo es que en los comentarios o que compartan o todo eso,
en realidad a mí me importa más leer los comentarios que dicen Sí, weá al respecto y sí, como... obviamente los comentarios ayudan con el algoritmo, pero igual la gracia es Claro, generar claro, claro. conversación, pues cuéntenos qué weá, si el flipper que iban a la vuelta a la Claro. casa tenían un King of Fighter de esos pirateados donde el jefe final era una esfera. Exacto. Si tenían de esos, cuéntenos, porque nos interesa, de verdad nos interesa. A mí me interesa. Absolutamente. Me interesa completamente esa weá. Oh, cachito madre. Sí, gracias. Así que nos estamos viendo en una próxima edición, cabros. Muchas gracias y nos vemos. Chao, un abrazo.